Buenas tardes, Eder. Hola, buenas tardes. Bueno, hoy tenemos con nosotros a Eder Berceruelo, que trabaja en Odella. Eder estudió informática y ha estado muchos años trabajando para Sisteplan y hace pues, un año y medio aproximadamente trabaja en Odella. ¿Qué es lo que hacéis en Odella, Eder? Pues, somos una empresa que nos hemos enfocado mucho a acompañar a las empresas en digamos que en el camino de la digitalización, ¿no? Tenemos una solución, una herramienta estándar para la digitalización de distintos procesos industriales, que sería Habilita. ¿Vale? Pues, abarca desde áreas como producción, mantenimiento, calidad, un poco de casi cualquier necesidad de digitalización que haya en una planta industrial, pues hay distintos módulos que se puede adecuar a esas necesidades. O sea, os dirigís a ayudar a las empresas industriales, no a cualquier empresa, ¿no? Sí, bueno, al final pues son necesidades más de pues, gestión de incidencias de seguridad, de mantenimiento, de medio ambiente. Entonces está un poco más dirigido al entorno industrial, al entorno de planta, que es un poco donde nos hemos movido estos años, nuestros perfiles también van más orientados hacia este tipo de compañías. Lo cual no quiere decir que en algunas circunstancias, en algunos otros sectores, también pudiese aplicar esta solución. O sea, gestión de incidencias de seguridad, por ejemplo, que es uno de los casos que has comentado, hasta ahora se ha hecho a mano, digamos, y vosotros Hay, intervenís en una cierta informatización, bueno, ahora se le llama más digitalización, Ujú. de ese proceso, ¿no? Estamos hablando de procesos que generalmente se hacían manualmente, ¿verdad, Eder? Efectivamente, hay un poquito de todo, ¿no? Pues hay veces que sigues viendo que se genera todavía a papel, en mano, con hojas Excel. Entonces, un poco la idea de nuestra solución es poder centralizar toda la información que proviene de distintas áreas, que pueda estar en una única plataforma y de esa manera pues consigues tener información fiable como digo, en una única plataforma sin crear islas digitales, que es algo que suele pasar al final tú tienes un área donde tienes un sistema, en otro área empiezas a trabajar con una tecnología nueva y al final no tienes las cosas conectadas, ¿no? Tienes diferentes entornos en distintas áreas, en distintos procesos. Entonces, bueno, digamos que nuestra idea es poder recoger toda esa información en una única plataforma para luego poder explotarla y ya pues, poder tomar decisiones en tiempo real con información fiable. Ujú. Ya, ya, ya. Entonces, ¿cómo surge el proyecto? ¿Cómo se os ocurrió crear esto? Ya sé que tú no estabas en ese momento, pero bueno, seguro que conoces la historia, ¿no? Sí, pues hace aproximadamente 4 años, en 2017, empezamos bueno, veníamos, lo que es Odeya viene de un entorno un poco diferente de digitalización de pues, páginas web y cosas de este estilo, y surge un poco la posibilidad de colaborar con Unilever aquí en Leyo. ¿Vale? Entonces, bueno, vemos la posibilidad de empezar a gestionar con ellos averías que tenían en planta y que no tenían ninguna herramienta para poder llevar a cabo pues, un poco esa gestión posterior. Y empezamos poco a poco pues, a crear una pequeña herramienta para ayudarles en distintas necesidades que iban encontrando, ¿no? Poco a poco vamos pues aumentando la funcionalidad de esta herramienta, se van haciendo nuevos módulos y se va adecuando un poco a la metodología de trabajo con la que ellos trabajan, que es Workless Manufacturing. Es una metodología o sea, de organización industrial que también intervienen distintos módulos, distintos pilares dentro de la industria.
Y poco a poco pues vamos creando esa herramienta que hoy es Buildan, ¿no? Que ahora ya hemos estandarizado y que es un producto que es aplicable a cualquier tipo de fábrica. Ajá. Entonces, digamos que el primer cliente donde realmente habéis hecho todo tipo de pruebas de este producto fue en Unilever, en Leioa. Así es, sí. Ujú. Y ahí se aplicó sobre todo has hablado de gestión de averías, de incidencias, ¿no? Sí, empezamos un poco por el área de mantenimiento, tenían problemas con la gestión de las microparadas, que no, pues, no estaban reportando las microparadas, entonces al final de una parada pequeña en máquina, cuando se te repite una cantidad de veces elevada, pues estás teniendo una serie de pérdidas que no eres capaz de controlar, ¿no? No las estás monitorizando, no las estás midiendo, por lo tanto, pues no puedes ni tomar decisiones a la hora pues de saber cómo optimizar el trabajo de una máquina, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí poco a poco se fue haciendo esa gestión para poder identificar pues, cuáles son esas paradas que más les afectaban en su producción, distintos valores del entorno, ¿no? Que también hacían que pudiesen tener más relevancia unas paradas u otras, ¿no? Pues Ujú. los ajustes de la máquina, no sé, distintas posibilidades que iban surgiendo, ¿no? En base a lo que luego después iban analizando. Ujú. Y entonces, hicisteis una plataforma que permitía gestionar todo eso de forma lo más digital posible. Entiendo que ahí entran muchos datos, esos datos se pueden visualizar, ayuda a tomar decisiones. ¿Qué más cosas se hacen ahí con esos datos, Sí, Eder? lo que desde el primer momento se planteó es que fuese una solución muy sencilla para usar por el operario, ¿vale? Hemos hecho siempre muchísimo hincapié en la experiencia del usuario. Es decir, que al final algo que siempre vemos es que una persona lleva más tecnología en su bolsillo, incluso a veces en su muñeca, que las herramientas que tiene en su día a día en el trabajo, ¿no? Ujú. Entonces, pues que desde una manera fácil, con una tablet o con un móvil, sea capaz de reportar haciendo un siguiente, sacando una foto, o sea, cosas muy sencillitas que todo el mundo está acostumbrado. Al final, compras en Amazon con 2 clics, pero en cambio para hacer un reporte de mantenimiento tienes que rellenar no sé qué páginas, o sea, que no sé qué bonos, que pasan por no sé qué persona que te lo tiene que validar, pasan a otro encargado, o sea, al final hacemos un circuito de burocracia enorme, ¿vale? Para algo que tiene que tener una gestión muchísimo más sencilla, ¿no? Entonces, un poco con esa filosofía de trabajo, ¿no? Pues hemos tratado de llevarla a fábrica, en el sentido que muchas veces los sistemas están pensados un poco para la gestión de la fábrica, pero no se olvida un poco lo que es el día a día, ¿no? Las personas que lo van a utilizar. Entonces, digamos que está hecho un poco al revés, ¿no? De abajo arriba. El recoger los datos de la manera más automática y más sencilla posible para después, luego ya, pues sí, poder hacer un análisis de toda esa información con distintos cuadros de mando, con gráficas, con, bueno, ya informes que te ayuden a hacer el análisis pues en el caso de las averías, ¿no? Pues en dónde estoy perdiendo mis tiempos productivos y qué tendría que hacer, ¿no? Para poder solucionar. Ujú. Vale, el dónde se está perdiendo el tiempo me parece más o menos intuir cómo se puede saber, pero el cómo solucionar ese problema, cómo de un dato se puede llegar a esa conclusión. O de una Pues serie de datos. al final recogiendo información de distintos procesos, ¿no? Pues teniendo un poco la idea que comentábamos antes, ¿no? De no crear islas digitales. Si tú solo tienes la foto de algo muy específico que estás haciendo en esa máquina, pierdes un poquito lo que es el entorno global, ¿no? Entonces, si tú recoges pues eso, las averías
las incidencias que hayas tenido pues, de mantenimiento, el mantenimiento planificado que hayas hecho o el mantenimiento que hayas tenido que hacer por distintas causas, la formación de las personas, la calidad del producto que estás realizando. Empiezas a tener un poco una foto mucho más amplia del proceso, entonces ahí es cuando ya empiezas a identificar los problemas. ¿No? Pues igual a veces no es un problema de la máquina, sino que las personas que lo están utilizando no tienen la formación adecuada para realizarlo o no he hecho los mantenimientos que tenía previstos no sé, para este mes, ¿no? Pues al final es eso, ¿no? El ver un poco la foto completa. Y esto, en el caso de Unilever, por ejemplo, ¿nos puedes dar un ejemplo de cómo se ha utilizado? El tipo de mejoras que han hecho. Pues ellos, sobre todo, haciendo ese análisis desde el principio, hablando un poco del caso de Leioa, haciendo un poco de ese análisis de las distintas averías y así, identificaron causas que no tenían identificadas antes. Tipo de paradas que al final siempre puedes intuir, ¿no? por dónde van los tiros, pero no tienes información en la que sustentar, ¿no? unas decisiones. Entonces, lo que les ha valido desde el comienzo, ¿no? Ahora ya pues, es una plataforma muchísimo más grande, pero les ha valido un poco para poder, digamos, encaminar las diferentes acciones. Luego de ahí pues, pueden abrir mejoras en fábrica, pues a través de filosofía Kaizen, creas una sugerencia de mejora, puedes crear un proyecto con todos los costes asociados para ya poder hacer un poco el seguimiento, ¿no? de esas acciones. Y Unilever, que es una multinacional que tiene plantas en muchos países, ¿no tenía ningún sistema de este tipo? Al final, pues en cada país, en cada planta tienen alguna cosa, utilizaban mucho Excel, ¿vale? Pues al final también este tipo de empresas es un monstruo, ¿no? Y pues, en cada uno, digamos, que se buscan un poco las castañas como han ido pudiendo, ¿no? Surgió esta posibilidad en Leioa, empezamos a trabajar más con ellos y pronto, pues al final entre ellos tienen comunicación entre las distintas plantas, pues pronto empezaron a hablar con las plantas de Poznan, por ejemplo, que es una de las más importantes de Unilever Foods en Europa. Vieron la solución, les gustó, empezaron a probarlo también en Poznan y empezaron a ver cómo, oye, una herramienta humilde, ¿no? Pequeñita, les daba servicio para ciertas cosas que ellos no tenían y poco a poco empezaron ya a hablarlo más, inicialmente a nivel Europa. El año pasado estábamos trabajando en aproximadamente 20 plantas de Europa y actualmente estamos en más de 50 plantas del mundo con ellos, ¿no? Pues, al final es eso, el ir viendo cómo es algo que les ha ido ayudando pues, en la planta de Leioa, en Poznan, en Tiangen, en distintos puntos en distintas plantas del grupo, pues ha ido escalando y han visto también la facilidad, ¿no? de la modularidad que tiene, que no tampoco es, no sé cómo decirte, un RP gigantesco, ¿no? Un SAP que cuesta la vida empezar, ¿no? Pues empiezas por algo, problemas muy concretos, pues la gestión de reparaciones, por ejemplo. Algo muy sencillo que abres la incidencia, se la asignas a una persona, esa persona responsable da una solución, se puede hacer valoración cruzada de las soluciones, del plan abierto, y es una manera muy rápida de que las fábricas empiezan a utilizar la plataforma y poco a poco pues ya ir añadiendo cada vez más funcionalidad. O sea, Unilever os conoció a través de la aceleradora de Vine 4.0, ¿verdad? Bueno, la relación viene un poco de antes. Bueno, al final vieron con nosotros, ¿vale? A través de, bueno, también un poco en el entorno industrial aquí, pues también más o menos es reducido, ¿no? Y nos conocemos. Entonces dieron con nosotros, plantaron el proyecto y actualmente estamos trabajando en el proyecto del Vine 4.0 para la estandarización de la plataforma a nivel mundial, ¿vale? Para que pueda ser usado, al final estaba orientado un poco para distintas plantas de Unilever en Europa,
y el proyecto que tenemos en manos es bueno, el hacer un producto, ¿vale? Para ellos y para todo, o sea, y para otros clientes, obviamente, para otros sectores. Vale. Entonces, me has dicho que, que la Unilever la está utilizando ya en 50 plantas, Sí, sí, que es están. muchísimo, sí. Sí, sí. Y de hecho, eso, empezamos el año pasado a trabajar con distintas plantas de Europa y ahora ya hay plantas en América, en África, en Asia, ¿vale? Así como, digamos, proyectos, los primeros proyectos, ¿vale? Que se están haciendo fuera de Europa. Ujú. Y bueno, la idea es seguir, continuar un poco esa expansión y que pueda ir llegando a más plantas dentro del grupo. O sea, una aplicación que hacéis para una funcionalidad muy concreta en una planta de Leioa, pues al final la acaba utilizando una multinacional en todo el mundo, vamos. Sí, sí, así Es es. un caso de éxito notable, sí, sí. Ujú. Imagino que habéis tenido que ampliar mucho la plantilla también para poder dar servicio a tantas plantas, ¿no? Porque me decías que la herramienta hasta ahora no era un producto, realmente se iba haciendo para cada caso, ¿no? Entiendo. Sí, eso es. Durante estos últimos años ha sido así, ¿no? Ahora ya sí tenemos una herramienta más estándar y estamos en un proceso de crear el producto en la nube, digamos, para que ya sean Ujú, productos SaaS. Yo se pone un poco siempre el ejemplo de Spotify, ¿no? Pues que al final tú te das de alta en el servicio y lo puedes ujú. usar lo que tú quieras. No, quizá no a ese nivel, ¿no? Pero estamos un poco en la idea de ya crear esa herramienta estándar para cualquier tipo de compañía. Ahora lo que tenemos es una herramienta estándar dentro del grupo Unilever y en otros proyectos que estamos empezando. Lo que comentabas un poco del crecimiento, pues yo cuando empecé hace año y medio aproximadamente, éramos 5 personas, 4 personas, bueno, 5 conmigo. Ahora estamos 15. En un año la empresa ha tenido que ir, como dices, pues creciendo al ritmo que hemos necesitado, ¿no? Pues para poder dar soporte. Pero bueno, también desde el primer momento teníamos claro que tampoco nos teníamos que volver locos. O sea, es algo que teníamos que ir poco a Ujú. poco y bueno, ir creciendo, pero siempre de una manera que fuese controlable, ¿no? El crecimiento. Ya, ya. 15 personas que imagino que seréis casi todos técnicos, ¿no? Informáticos. Sí, sí, la gran mayoría dedicados sobre todo al desarrollo del producto. Ujú. Luego hay perfiles un poco más polivalentes, ¿vale? Y luego hay otras personas que hacemos un poco de todo, lo que, lo que, lo que sea necesario, ¿vale? Pero sí, Ujú. más orientada al Eh, desarrollo, sí. En la herramienta, evidentemente, al estar hecha en su principio, fundamentalmente para, bueno, fundamentalmente no, únicamente para una planta de una empresa, después es verdad que esa empresa la utilizan otras plantas, pero ahora, como tú bien me has dicho, la estáis estandarizando para que sea un producto aplicado a otras empresas. Ujú. ¿A Unilever esto le hace gracia? Hombre, obviamente está todo hablado con ellos, está dentro de un contrato Ya, que tiene en cuenta la protección intelectual y todo eso, obviamente está, sí, porque obviamente no. ellos también han aportado, entiendo que mucho conocimiento en la herramienta, ¿no? A lo largo del tiempo. Ujú, Sí, sí, claro, lógicamente pues es un desarrollo que hemos hecho en conjunto, ¿no? ujú, Eh, Nosotros siempre desde el punto de vista de nuestra compañía, pues siempre proponemos funcionalidad, proponemos diferentes módulos, ¿no? Que, bueno, pueda dar un servicio a distintas cosas que ellos necesiten o que veamos que pueda tener sentido dentro de nuestra plataforma y ellos también nos han ido planteando pues, distintos retos, ¿no? Oye, pues ujú, ¿cómo veis que esto lo podamos hacer así, de esta manera? Pero al final lo que es pues todo el conocimiento de su proceso y todo eso, al final eso sí que es de ellos y la plataforma es configurable. Entonces, tú en base a tus, no sé, a tus líneas, máquinas, procesos, pues te la ujú. vas configurando la herramienta en base a tus necesidades. Pero lógicamente ahí no, tú no te llevas
digamos que ese conocimiento de Unilever, de lo que te lleva a ser pues, los maestros para crear tu nueva compañía. Entonces, Sí, por sí. ahí no hay ningún problema. Quiero imaginar que tendrán ellos, habrán accedido al uso de la herramienta a un precio especial, ¿no? Imagino que también eso será una ventaja para ellos, ¿no? Que no han tenido que pagar a lo mejor lo que costaría una herramienta similar en el mercado, ¿no? Sí, claro, si al final si comparas con otro tipo de empresas, multinacionales, big players en el mercado, pues no es lo mismo, ¿no? Trabajar con una startup que con un Siemens, un SAP o empresas mastodónicas, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, es una de las ventajas que vieron, claro, y además la agilidad que te da trabajar con alguien cercano y que se adapta un poco a las necesidades, ¿no? Que las prioridades que se van marcando pues van saliendo mucho más rápido que si se las tendrías que pedir a una gran multinacional, ¿no? Entonces, eso sin duda será una ventaja para ellos. Incluso cuando erais 5, erais rápidos. Sí, en la medida de lo posible, sí, sí, desde luego. Vale. ¿Qué tipo de clientes buscáis ahora ya con el producto estandarizado? La verdad es que es una herramienta que se adapta muy bien a todo tipo de sector industrial, porque al final, pues no sé, gestión de mantenimiento, de calidad o de seguridad o medio ambiente en una planta industrial, pues puede aplicar Ujú, prácticamente a cualquier tipo de ujú, sectores. Los proyectos que estamos empezando, pues desde, lógicamente, alimentación, farma, ese tipo de cliente, pues con la referencia de Unilever, pues es muy apetitoso, ¿no? Digamos, ujú. porque ya ves una empresa un poco de tu sector que trabaja con una solución así. Entonces, hay varias empresas un poco de ese estilo que estamos empezando, con las que estamos empezando a trabajar, pero también hemos empezado proyectos ahora con una empresa de automoción, hicimos un proyecto con una empresa naval, pues un poquito de todo. ¿Y cómo llegáis a estas empresas, Eder? Pues un poco también de diferentes maneras. Por una parte, al ser Unilever una empresa tan grande y multinacional, un poco el boca a boca y el que una persona pase de una empresa a otra y se acuerde de nosotros, eso nos ha ayudado. Por otra parte, luego el estar presentes en plataformas como Ben 4.0, por ejemplo, que nos ha puesto en contacto con bueno, empresas del entorno industrial del País Vasco. Y bueno, también llama un poco la atención el case study que tenemos, ¿no? El caso de éxito que tenemos. Entonces, también nos ha facilitado el poder empezar a hablar con compañías un poco del entorno. Ajá. Pero bueno, te puedes imaginar que hay mucho mercado y hablando de digitalización, pues estamos millones de empresas, ¿no? Entonces, a veces también es complicado hacer llegar el mensaje. Muy bien. ¿Qué más te iba a preguntar? El desarrollo que hacéis, ¿qué tipo de lenguaje se utiliza? Digo, esto para los que estén más interesados en la parte técnica, un poco en qué os basáis, ¿no? A nivel tecnológico. Pues empezamos con PHP, ¿vale? O sea, sobre todo porque es un entorno 100% web. Tenemos una parte de Angular para la aplicación móvil. Y luego empezamos también con entornos de software libre. Entonces, trabajamos con base de datos MySQL y lo que siempre hemos tratado es que sea muy fácil de poderlo llevar a cualquier entorno, ¿vale? Tanto sea en cliente, Ujú, en on-premise, digamos, en un servidor del cliente, como que pueda estar en la nube, en Azure, en Amazon, donde nos diga el ujú, cliente. Y nuestra idea es eso, ¿no? El que pues, sea muy sencillo, desde, no sé, que esté en un servidor de Azure, por ejemplo, y que no tengas, ujú. vamos, que no requiera de ninguna necesidad por parte de TI, por ejemplo, ¿vale? Para poder empezar a usar. Mm. MySQL, teniendo en cuenta que manejáis muchos datos, ¿no os ha puesto problemas en cuanto a de capacidad? No, No. no hemos tenido problemas. Al final, bueno, sobre todo ahí quizás donde puede estar un poco más limitado es el tema de almacenamiento,
que, bueno, siendo Azure, pues te puedes imaginar, aumentas Ujú. el plan y ya tienes más almacenamiento, ¿no? Pero al final, pues se suben muchos vídeos de formaciones, fotos de todas las incidencias que se generan, y ahí sí que hay bastante información de multimedia, ¿no? Entonces, Ujú. ahí quizás es donde, dependiendo del uso, pues, por ejemplo, en el caso de Unilever, pues el almacenamiento pues, va subiendo bastante y de hecho estamos ahora trabajando en una nueva manera de almacenar toda esa información pues, para que no vaya aumentando el coste del almacenamiento, ¿no? Y al final pues, no sea eso un problema para ellos. Ya, ya. Vale, y siguientes hitos aparte de la estandarización del producto, ¿qué es lo que tenéis entre manos? ¿O qué es lo que queréis hacer? Siempre la idea que tenemos es que, como decía, ¿no? Que sea una plataforma que no genere islas digitales y que pueda integrar distintas tecnologías. Entonces, bueno, también hemos hecho algún proyecto de integración con alguna otra startup en el sentido que, bueno, si tú utilizas en un proceso, utilizas otras tecnologías como realidad aumentada, por ejemplo, que pueda estar integrado con BuildUp, con nuestra solución, y así la información que sacas de un lado no se quede pues ahí, ¿no? En una base de datos o en un informe que te genera, sino que al final puedas integrar todo. Entonces, la siguiente idea es ir añadiendo distintas capas con tecnologías disruptivas que están a la orden del día, tenemos claro hacia dónde hay que ir, ¿no? Y poder dar un poco esa siguiente capa. Y además, con tal información que recogemos, tanto propia como que podemos llegar a recoger de otros sistemas, integrándonos con ellos, luego ya sería un poco el analizar, o sea, ya no presentar los informes para analizar la información, sino que ya te ayude un poco a digerir el dato, ¿no? Con inteligencia, con, bueno, llevándolo un poco más a predicción. Ahí sí que pues, estamos empezando un poco con ese mundo de Machine Learning y esas cosas, ¿no? Pero bueno, Ajá. eso será una siguiente fase. Al final, el tener información de un proceso desde distintas áreas, lo que puedes definir son distintos patrones de conocimiento, ¿no? De Ujú. comportamiento de una máquina, de una persona. Entonces, te va a ayudar a conocer mucho mejor el proceso. Vale. Y luego, ya para terminar, Eder, en cuanto a la competencia, evidentemente has mencionado algunos nombres de multinacionales que tienen productos que pueden hacer cosas como las vuestras. Incluso SAP, yo creo que también tiene algunos módulos, ¿no? Para Sí. hacer cosas de mantenimiento y demás. Eh, Entiendo que ahí la ventaja que ofrecéis es lo que tú has dicho, ¿no? Que sois una empresa pequeña y por tanto mucha flexibilidad en cuanto a la adaptación a las necesidades del cliente. Pero respecto a otra empresa pequeña como la vuestra, que haya hecho un producto parecido, ¿qué ventaja tendríais o cómo os diferenciaríais? No sé si Bueno, existe, ¿eh? Igual seguramente sí, pero bueno. sí, seguramente. Nosotros un poco llevamos de la mano la experiencia con World Class Manufacturing, el llevar pues una base de conocimiento, ¿no? De, digamos, metodología de manufactura mundial a cualquier tipo de empresa. O sea, no tienes que ser una super multinacional para aplicar una metodología que puede funcionar en cualquier tipo de compañía, desde una pyme industrial de aquí del País Vasco hasta Fiat, Chrysler o empresas que utilizan este tipo de filosofías. Ujú. Y luego, pues eso, ¿no? Un poco el conocimiento que hemos ido adquiriendo estos años. Y yo también diría, bueno, que muchas veces igual, por ejemplo, cuando hablamos de varias plantas y así, nos enfocamos mucho en la gestión de cada planta, pero luego, ya una vez que tienes toda esa información, el poder Ujú. llevarla a un nivel superior y que puedas hacer un benchmarking entre distintas plantas, entre las distintas líneas que hacen un mismo producto, pues bueno, poder jugar un poco con toda esa información a un nivel de supervisión corporativa también es algo que podemos aportar. Entiendo. Vale, pues muchísimas gracias, Eder. Muchísima suerte también. Vale, muchas gracias, José.